El pie es una estructura biológica utilizada para la locomoción. A su vez, soporta el peso del cuerpo y proporciona el mecanismo de palanca para caminar y correr. Es único en cuanto a su construcción en forma de arcos, lo cual le permite adaptar su forma a superficies irregulares. También sirve como un resorte resistente para amortiguar los golpes, ejemplo, un salto o la alargada de una carrera de corta distancia. Recordemos que el ser humano utiliza sus pies solo para la locomoción y la sustentación. Esto nos diferencia de algunos animales, como por ejemplo el mono, que utiliza sus pies también para la prensión. Nuestras falanges fueron modificándose durante los últimos millones de años y el ser humano perdió esa capacidad. La estructura del pie es una de las más complejas del cuerpo. El pie se mueve sobre la pierna con el auxilio de músculos extensores y flexores, dependiendo también de la inervación de los mismos. Existen además músculos elevadores que hacen girar el pie hacia afuera o dentro. Es cierto que no existen dos pies completamente iguales. Sin embargo, la estructura anatómica es idéntica para todas las personas y surgió hace unos 2 millones de años, cuando el antepasado del hombre moderno, el Homo erectus, empezó a desplazarse sobre 2 piernas. Así pues, el pie es una estructura que debe soportar mucho esfuerzo, capaz de ofrecer unas prestaciones extraordinarias. Un europeo medio, según un estudio realizado en Inglaterra, camina de media unos 150.000 kilómetros durante su vida. De los 208 a 214 huesos del esqueleto, los más pequeños se encuentran en los miembros más móviles, las manos y los pies. Los huesos, las articulaciones, los músculos y los tendones del pie forman la construcción mecánica más compleja del cuerpo humano. Cuando un hombre está de pie, la superficie de sus plantas apenas alcanza los 300 centímetros cuadrados, pero debe soportar con estabilidad un peso medio de 70 a 120 kilogramos. Al andar, el pie se adapta con flexibilidad a los desniveles de la superficie. Los ligeros cambios internos de la planta del pie nos permiten andar descalzos por la suave e inestable arena de la playa o por caminos accidentados y pedregosos. Sergio Lemos es podólogo, argentino. Se formó originalmente en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de Podología de la Facultad de Medicina. Siendo alumno, fue elegido por sus pares presidente del Centro de Estudiantes de Podología. Organizó junto a los demás centros de estudiantes de la Facultad de Medicina el segundo Congreso Internacional de Difusión sobre SIDA, siendo además ayudante de la Cátedra Terapéutica Podológica para los alumnos de primer año. Alfredo Arturo Serodio es podólogo, argentino. Se formó originalmente en la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de Podología de la Facultad de Medicina. Se desempeñó como jefe de trabajos prácticos de la Escuela de Podología, a cargo del servicio del Hospital Piñero, y como coordinador de los operativos a Luján, Sociedad Nacional de Supervivencia. Sergio Lemos y Alfredo Serodio conducirán. En el programa de hoy hablaremos de algias. Vamos a concentrar específicamente en metatarsalgias. ¿Qué es una metatarsalgia? Es un dolor ubicado específicamente en la zona media del pie. Hay distintos tipos de variables que originan las metatarsalgias. Cabe resaltar que el predominio con el 85% aproximadamente es del sexo femenino. La predisposición genética más el uso de tacos altos generalmente la provoca. Las alteraciones biomecánicas y el calzado inadecuado son las causas más frecuentes. La metatarsalgia por sobrecarga se da normalmente en aquellos corredores y atletas que lo hacen normalmente en punta de pie. Esto hace que en cada salto o en cada trabajo físico que realizan apoyen todo su cuerpo en la zona anterior del pie. En los deportistas, la presión excesiva y reiterada en esa zona del pie puede provocar su aparición, ya que en la parte delantera del mismo es la que absorbe el impulso del cuerpo a desplazarse. La aparición temprana de metatarsalgia puede agravarse o aumentarse en el caso de alteraciones ortopédicas, dedos garras, dedo martillo
o pie cabo o arco muy alto en el pie. Asimismo, la utilización de un calzado inadecuado o muy desgastado hacen que las líneas de nuestro peso, las líneas de fuerza que inciden sobre nuestro pie, se difundan en forma anormal y hagan que la zona metatarsiana se encuentre muy comprometida y con dolor. Para prevenir la metatarsalgia es necesario un calzado no muy estrecho y con una altura superior que debe rondar entre los 2,5 y 4 centímetros. En el caso de hacer deportes, las zapatillas o calzados deportivos deben ser muy buena calidad y con muy buena amortiguación. Afortunadamente, la metatarsalgia se resuelve con antiinflamatorios y reposo. El síntoma principal de la metatarsalgia suele ser un dolor que se da en la zona del antepié. El dolor puede ser agudo, crónico, con ardor o quemazón. Usted lo puede llegar a sentir cerca de la segunda, tercera o cuarta cabeza de los metatarsianos y a veces en la primera cabeza del mismo. El dolor empeora cuando se está mucho tiempo de pie, caminando, corriendo, y normalmente se mejora con el reposo. El dolor se acentúa cuando flexionamos el pie. La sensación es como si camináramos sobre piedras. El dolor se acentúa cuando caminamos descalzos, principalmente sobre superficies duras. Hoy estaremos con el doctor Claudio Saposnik. Doctor, ¿nos podría definir variables y tipos de metatarsalgias? Bien, como bien decían ustedes, la metatarsalgia es el dolor referido al metatarso, así que no voy a abundar en definiciones, pero sí me gustaría hablar algo sobre tipos de metatarsalgias. La metatarsalgia puede ser por ejemplo, problemas mecánicos. A ver, el descenso del metatarso producido por una discrepancia en la longitud de los metatarsos centrales respecto al primer metatarsiano. Por ejemplo, acá tenemos un antepié. Si nosotros tenemos este metatarsiano, que es el menor, respecto a los 4 últimos metatarsianos más corto, o sea, la brevedad del primer metatarsiano, vamos a tener una alteración en la constitución parabólica de este metatarsiano. Doctor, vemos con todo respeto hacia la mujer que la misma utiliza tacos muy altos, con unos gemelos muy marcados y de una forma muy atractiva para la vista del hombre. ¿Es esta una de las causas de la metatarsalgia? Sí, la metatarsalgia en este caso, cuando una chica usa un taco muy alto, que realmente es algo que la moda lo indica, pero esto trae un trastorno en la disposición de la descarga del peso corporal. O sea, en vez de ir el peso corporal 50% al talón y 50% al metatarso, va a ir el 80% al metatarso y el 20% a la parte de atrás, o sea, al talón. Y esto va a sobrecargar el metatarso, lo cual también es un problema mecánico producido por el propio paciente o la propia paciente. Entonces esto hace que haya una sobrecarga y esto puede traer hasta problemas de fracturas, que se llaman fracturas por sobrecarga o fracturas por estrés. Entonces, esto es uno de los productos del dolor. Otras cuestiones que pueden traer problemas que dan dolor del metatarso pueden ser problemas metabólicos, como ser diabetes o gota. A ver, la diabetes lo puede traer primero y principal por un problema obstructivo. La diabetes tiene un problema que obstruye las pequeñas articulaciones y esto puede generar dolor y puede generar también una necrosis de la cabeza de alguno de los metatarsianos. En el caso de las neuropatías diabéticas, o sea, una alteración metabólica que da la diabetes en los nervios, puede producir una alteración en la sensibilidad y esto puede traer aumento del dolor, como también disminución del dolor. Esto es aleatorio, esto no se sabe nunca para qué lado va a disparar la diabetes. También, como comenté, la necrosis de las cabezas de los metatarsianos producen dolor metatarsal. ¿Qué es una necrosis? La muerte del tejido óseo. ¿Y por qué puede morir el tejido óseo? Y hay casos que se saben y hay casos que no se saben. Generalmente porque
produce una especie de infarto por falta de irrigación. Muere el tejido porque no le llega la sangre. Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama infracción o enfermedad de Freiberg, que es una necrosis del segundo o tercer metatarsiano y también da dolor, y mucho dolor. A esto ocurre muchas veces porque se aplana la cabeza, se achata la cabeza, cuando tiene que ser redonda la cabeza, y esto trae trastornos en la movilidad del paciente. Lo mismo puede pasar en la cabeza del primer metatarsiano. Doctor, la sintomatología sería... La sintomatología es dolor del rayo que está afectado. El rayo sería la columna, ya sea el primer metatarsiano, el segundo, el tercero, da dolor localizado, muy localizado. Y es un dolor parecido al infarto, pero en vez de estar localizado en el infarto, como en el infarto de miocardio en el pecho, está localizado en el metatarso. Es una metatarsalgia típica, muy típica. ¿Podríamos hablar de la acumulación de cristales de urato que se acumulan en la articulación metatarso-falángica del primer dedo en el caso de la gota, doctor? Muy bien, eso lo mencioné pero me estaba olvidando. Realmente la gota puede traer trastornos no solo en el dedo gordo, que es la típica podagra, el típico dolor que con el roce de la sábana duele, sino también en todo el metatarso, en la cabeza del dedo gordo, pero también las cabecitas de los metatarsos del medio y el lateral también, en la rodilla, en el tobillo. Vemos dolores de distintas regiones por depósitos de urato monosódico, que eso es lo que es la gota. Es el depósito de un producto metabólico que no se puede eliminar por orina. Y esto genera lo que se llama también una artritis gotosa, o sea, una acumulación que hasta puede traer deformidades de la articulación. Normalmente las palabras terminadas en itis significan inflamación. En medicina, por lo general, itis es inflamación. Por lo general es inflamación. La artritis es una inflamación y comienza como una inflamación, que es otra de las causas de dolor metatarsal o metatarsalgia, y es una inflamación crónica por un mecanismo autoinmune, o sea que los anticuerpos que uno genera atacan las articulaciones. Vaya a saber por qué, el que lo encuentre va a ser premio Nobel, calculo yo. Ahora, esto también genera inflamación, deformidad y dolor, así que es otra de las causas de problemas metatarsales. Y otra de las causas, y ya serían las últimas causas, son los tumores. Muchas veces hay dolores metatarsales que nosotros los banalizamos, nosotros los traumatólogos lo banalizamos, decimos, y te duele porque tenés metatarso vencido, porque tenés un callito, o te pusiste un calzado con taco, como decíamos antes, y en realidad puede ser un tumor que está oculto, porque a veces radiológicamente hay tumores que no se pueden ver, lo vemos con una resonancia magnética. Y estos tumores pueden traer dolores. No siempre los tumores son mala palabra, no son siempre malignos, hay tumores benignos, como el condroma, el encondroma, que es un tumor típico de los dedos. O como una verruga. O una verruga plantar, el que es de un tumor más cutáneo. Todo lo que sobresale del cuerpo es un tumor. Se comunican con nosotros al teléfono que tienen en pantalla. En el próximo bloque hablamos de arcos del pie. Ya regresamos. El pie tiene dos funciones importantes: peso y propulsión. Estas funciones requieren un alto grado de estabilidad. Además, los pies deben ser flexibles para poder adaptarse a diferentes irregularidades. Los huesos y articulaciones le dan mayor flexibilidad. Estos huesos deben formar un arco de apoyo a cualquier peso. La estructura del pie está conformada por 26 huesos. Esta maravilla arquitectónica está conformada por 3 arcos. Un arco longitudinal interno que cae hacia el centro del cuerpo, un arco longitudinal externo mucho más aplanado hacia el borde externo, y un arco anterior o transversal conformado por la zona metatarsal, como hablamos anteriormente. Los arcos del pie
no se mantienen solo por la forma de los huesos, así como por los ligamentos. Además, los músculos y tendones desempeñan un papel muy importante en el apoyo de los arcos. La modificación de los arcos del pie desde el punto de vista patológico hacen que tengamos la necesidad de utilizar ortesis plantares, comúnmente llamadas plantillas. En el bloque anterior hablamos de metatarsalgias. Para este tipo de problemas, ¿qué importancia tienen las plantillas, doctor? Bueno, yo quisiera, antes de hablar de plantillas, definir lo que es una plantilla. La plantilla no es ni más ni menos que una ortesis. Y también tendría que definir lo que es ortesis. La ortesis es un elemento que cambia la función. Y las prótesis son cambios del órgano directamente. Está formando parte de algo que el cuerpo perdió. Exacto. La ortesis plantar, en este caso sería una plantilla, reemplaza la función que perdió el cuerpo. Por ejemplo, la función de tener un arco transversal, que sería el de los metatarsos, o un arco longitudinal interno, que es el arco que todos conocemos, el arco longitudinal interno, y también el longitudinal externo, que es menor, pero existe y es necesario. Entonces, estas ortesis contribuyen, en algunos casos, a la corrección de estos arcos, cuando somos muy jovencitos, todavía teníamos cartílago de crecimiento, o en pacientes adultos, como nosotros, pueden servir para mejorar la función. Y así como uno usa anteojos para mejorar la visión, entonces mejora la función del metatarso, en este caso cuando hay una metatarsalgia por descenso del arco metatarsal. Según su opinión, doctor, en la infancia, ¿en qué momento comienzan a utilizarse las ortesis plantares? En la infancia nosotros empezamos a recomendar plantillas a partir de los 5 o 6 años, no antes, porque al principio todos los chicos tienen pie plano. Porque esto es fisiológico, esto es normal, no tiene una patología necesariamente, salvo que sea un problema de una fusión que se llama barra tarsal a nivel del retropié. Pero estos casos son más raros, generalmente el pie plano es normal, hasta los 5 o 6 años. Después de esa edad yo recomiendo las plantillas cuando veo que el pie es plano o el metatarso está vencido. En cambio, a los más viejitos hay que tener en cuenta que la plantilla, la adiposidad, la plantilla, la almohada plantar que tenemos debajo del metatarso, por disminución de la grasa plantar, se hace más presente el hueso respecto a la piel. Entonces, esto va generando dolor, porque no hay un acolchado que lo amortigüe. Entonces, también en los más mayores, muchas veces es necesario suplementar esto con ortesis plantares que sean más acolchadas. Y esto ayuda también al desplazamiento y a la deambulación. Doctor, por favor, ¿nos hace una síntesis de cómo resolver los diferentes casos? Muy bien. Nosotros hicimos referencia a una especie de clasificación de metatarsalgia, que hablamos de las mecánicas, hablamos de las metabólicas, hablamos de las tumorales, y dijimos que, por ejemplo, las mecánicas, si la causa es un acortamiento, una brevedad de alguno de los rayos, de alguno de los metatarsos, supongamos que sea en este caso el primer metatarsiano que esté más corto, tendremos que resolverlo cortando o haciendo osteotomías de los otros 4 metatarsianos. Esto sí, la decisión es quirúrgica. En el caso que sea al revés, que muchas veces el primero es más largo, tendremos que acortar el primer metatarsiano. Como vimos en este programa, existen muchísimas causas que provocan dolor en la zona media del pie. Ante estas circunstancias, tienen la opción de consultar a tiempo. Antes de llegar a una cirugía es importante que consultes con el especialista de tu mayor confianza. Ya regresamos. Siempre es una buena medida cuidar los pies
desde pequeños, porque a medida que vayamos creciendo, los tratamientos se tornarán más agresivos. No debemos obligar a poner al niño de pie. Desde el nacimiento tenemos entre año y medio para hacerlo. No le coloquen a los niños cuando comienzan a caminar botas de caña alta porque va a desmejorar la articulación del tobillo. A partir de los 2 años y medio, es recomendable llevar al niño a la consulta podológica. Siempre se puede detectar alguna alteración y corregir a tiempo. Es importante utilizar calzado donde el pie quepa perfectamente bien, evitando en la medida de lo posible la punta fina y los tacos altos. La higiene del pie será como la del resto del cuerpo, pero se prestará suma atención al secado, fundamentalmente en la zona interdigital. Evitar las medias de nylon o fibra, recomendamos normalmente la de algodón. Tampoco deben usarse medias muy ajustadas, muy apretadas, que entorpezcan la circulación. El corte de uña debe ser siempre recto. Cabe aclarar que es injustificada una extirpación o extracción de la uña. Siempre hay una solución para evitarlo. El primer paso para un cuidado adecuado del pie es una atención con el podólogo entre las 4 a 6 semanas. La higiene del pie es imprescindible para evitar infecciones y lesiones posteriores. Vamos a detallarle 4 pasos importantes para que no surjan complicaciones. La higiene del pie debe hacerse con agua natural o tibia y deben emplearse jabones básicos o neutros para no alterar el ecosistema y hacerlo más vulnerable a posibles infecciones. No agregue fórmulas caseras al agua, ni bicarbonato, ni sal, y ni hablar de colocar algunas gotitas de lavandina. Esto no tiene ningún poder terapéutico y lo único que va a acrecentar es darle peligrosidad a su salud. La humedad favorece las infecciones por bacterias, virus, hongos, por lo que es importante secar bien el pie, especialmente entre los dedos, con una toalla o gasa sin friccionar la piel para evitar posteriores lesiones. El corte debe ser siempre recto, respetando la curvatura y morfología de los dedos. Siempre hay que dejar un borde libre de 1 a 2 milímetros por delante del pulpejo del dedo. El concepto más importante que queremos dejar en este bloque es que si usted es diabético, se haga atender solamente por un podólogo universitario. Realizando prevención, doctor, ¿qué recomendaría usted para cualquier persona? Y en el caso de deportistas, ¿cuál es el tipo de cuidado que hay que realizar en el pie? Muy bien. Yo recomiendo a las personas como prevención de lesiones usar calzados adecuados. Esto es casi una verdad de perogrullo, pero yo insisto en esto y creo que los podólogos también insisten en esto y todos los que nos dedicamos de alguna manera al pie insistimos en esto porque los calzados que no son adecuados traen deformidades. Esto por un lado. En el caso de los deportistas es muy interesante la pregunta porque el deportista tiene mayor índice de lesiones que pueden ser esguinces, o sea, estiramientos de los tendones y ligamentos, que estos esguinces pueden ser a nivel del tobillo, pueden ser a nivel de los dedos del pie también, y cualquiera de esas lesiones pueden terminar siendo crónicas, y cuando son crónicas son quirúrgicas. Entonces la prevención la evita la cirugía. Por ejemplo, también en el caso de úlceras o ampollas, las ampollas muchas veces están causadas o por calzados muy estrechos o por calzados deportivos muy amplios, por exceso o por defecto. Entonces, ni una cosa ni la otra. Hay que conseguir un calzado adecuado, cómodo, confortable, no importa lo que se demore en comprarlo, pero hay que ocuparse especialmente el que el calzado sea el adecuado, con las medias adecuadas y no siempre utilizar cremas y talcos porque los talcos secan mucho y las cremas humedecen mucho. Y esto también es un mecanismo productor de ampollas. Hace un tiempo en mi consultorio tuve un paciente, doctor, que presentaba aflictenas, ampollas. Había ido a la peregrinación de Luján y no había tenido para nada en cuenta el calzado al que usted hace referencia.
inclusive las medias. Quería mucho a su abuela que les confeccionaba y les surcía las medias. Uno de mis consejos, doctor, fue que siga queriendo a su abuela, pero que deseche las medias surcidas que ella le confeccionaba. No sirve para ninguna caminata larga y menos una a Luján. Sí, verdad. Las medias tienen que tener algunos consejos. El consejo es que ver que la costura sea una costura muy delgada o casi imperceptible. Las costuras que generalmente inclusive dan a nivel de la unión de la piel con la uña. Y esa zona es muy delicada y sobre todo en pacientes que ya tengan predisposición a tener lesiones. Y en el deportista ni hablar. Si vamos a emprender una tarea de alta performance, a la cual no estamos acostumbrados como una gran caminata, ni hablar de el calzado que tiene que ser adecuado, ya probado, no nuevo, ya probado, que es un calzado que seguramente va a ser un calzado que ya se probó y está confortable, las medias ya probadas, ya previamente utilizadas, que no sean medias tampoco muy viejas, porque las medias muy viejas pueden generar alguna ruptura y esa ruptura en contacto con el cuero o la tela del zapato puede generar roces y estos roces pueden generar abrasiones que producen o ampollas o lesiones tegumentarias, lastimaduras. Normalmente los peregrinos llevan en su mochila MP3, bebidas, comida y olvidan llevar varios pares de medias. De acuerdo, claro, porque además en caminatas prolongadas uno humedece las medias, las transpira, las humedece y entonces hay que cambiarlas, tienen que ser de algodón, no de otra mezcla, no tiene que tener poliéster ni nylon y está bien lo que se aconseja, lo que ustedes aconsejan, que tiene que ser siempre de algodón. Y siempre tiene que ser 3/4, no tiene que ser muy larga como las de fútbol. Y generalmente tener en cuenta que las de fútbol tienen mucha mezcla con nylon, con elementos más artificiales. En cambio, es mejor quizá las de tenis, que tienen más producto de algodón. Y en algunos pacientes con ciertas alergias tienen que ser de hilo, que son las que más respiran y que menos daño hacen a la piel. Doctor Claudio Saposnik, le agradecemos muchísimo que haya colaborado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecemos a todos ustedes que nos siguen. Les dejamos los datos para que nos escriban o llamen. Somos podólogos egresados de la Facultad de Medicina. En nuestro caso, la Universidad de Buenos Aires. Hasta la próxima semana. Fue un gusto realmente estar con todos ustedes. Muchísimas gracias.